Primera Corintios capítulo 12. Y vamos a continuar con este fascinante estudio de un panorama de la primera y la segunda carta a los Corintios. Es fascinante estudiar la Biblia de esa manera. Y estamos anclados en el título que da la misma Biblia. Primera Corintios 3:17 y Primera Corintios 12:1 son los dos textos que vamos a tener en mente en el transcurso del fascinante estudio de esta carta. Primera Corintios 3:17 dice: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es interesante que la iglesia de Corinto ahorita no existe. ¿Qué pasaría? Se destruyó. La iglesia de Cristo como tal es indestructible. Él prometió: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero iglesia local que se descuida, iglesias locales que se desvían hacia la falsa doctrina, hacia el pecado, hacia las divisiones, hacia la inmoralidad, hacia la falta de servidores, poco a poco va muriendo. Y Dios se va a encargar de cada persona que colabora con la destrucción de la iglesia. Pero también Dios va a bendecir a cada persona que participa en la edificación de la iglesia. Retomamos el tema. Usted y yo solamente podemos hacer dos cosas aquí. O destruimos la iglesia y Dios lo va a destruir a usted, o edificamos la iglesia y Dios nos va a bendecir. Eso es algo muy claro que aparece aquí en la Biblia. Y algo que estamos estudiando en esta hora, lo vemos claramente expuesto en la primera carta a los Corintios 12:1. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay algo que destruye la iglesia y en eso estamos estudiando. ¿Qué es? La ignorancia. Por eso él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. La ignorancia acerca de los dones, y Pablo más adelante dice que solamente puede edificar la iglesia con dones, con los dones espirituales. Dice aquí en 1 Corintios 14:12, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurar abundar en ellos. ¿Para qué, hermano? Para edificación de la iglesia. Entonces, la iglesia se edifica con personas, con individuos que poseen dones espirituales, pero esos dones espirituales son dados ¿a quién? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces, aquellos que son miembros de una iglesia, aquellos que han nacido de nuevo, 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Una persona que es salva no tiene ningún problema con servir a Dios a través de una capacitación sobrenatural que el Espíritu Santo le dio en el momento de la salvación. Es que en esa iglesia me obligan a servir. No, hermanos, aquí no le obligamos a nadie. Es como si la cabeza de este cuerpo le obliga al riñón a hacer su trabajo. No, no se le obliga. Él está ahí porque fue capacitado, construido, diseñado por Dios para hacer su trabajo. Entonces, cada cristiano que realmente ha experimentado la salvación tiene un don, es miembro de una iglesia, se hace activo y sirve para la edificación de la iglesia. Continuemos entonces con esta introducción sobre lo que destruye una iglesia, la ignorancia, y dentro de eso hablemos de la membresía. Señor, gracias por tu palabra. Pido que nos ayudes a entender la Biblia, porque es un milagro, Señor. Descansamos en tus promesas, descanso en tu gracia, descanso en tu poder que has prometido, Señor, a aquellos que hemos sido llamados. No merecemos nada, pero tú nos das todo. Hoy queremos aprovechar, experimentar las nuevas misericordias, Señor, que hoy tenemos. Sabemos que hoy cada uno tenemos nuestro propio afán, nuestro propio mal, pero también tenemos nuevas tus misericordias. Acudimos a ellas
para pedirte, para suplicarte que estés con nosotros, que nos visites, que nos ministres, que sigas salvando a los pecadores, que sigas confrontando a los cristianos, Señor, y especialmente a aquellos falsos cristianos que todavía por alguna razón que no entendemos, no comprendemos, no han nacido de nuevo, han aprendido una religión, pero están aquí todavía. Te damos gracias a Dios por ellos, porque están aquí y que tenemos la esperanza de que ellos se conviertan a ti. Y a los que ya son convertidos, por favor, ayúdanos a crecer en nuestro desarrollo espiritual, en la santidad, en el nombre de Cristo. Amén. Puede sentarse. Entonces, miramos pasajes en el Nuevo Testamento que infieren a una definición clara de las fronteras que limitan entre los miembros de la iglesia y los que no son miembros. Dentro de esta introducción y dentro de esta temática, aquí mismo en esta carta podemos ver esto. 1 Corintios 14, luego que usted escucha acerca de la edificación de una iglesia a través de cada creyente que posee un don. Recuerde, todos los genuinos cristianos tenemos por lo menos un don, por lo menos uno. Otros son más dotados con más dones. Recuerde que Dios dio esos dones como Él quiso. 1 Corintios 12, veamos esto. No se le olvide que es como Él quiso y no como nosotros queremos. ¿Está claro eso, hermanos? Dice 1 Corintios 12, 11. Ya vamos a 1 Corintios 14, no se me ha olvidado. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. ¿Qué cosas? Dar dones a los hombres, a los creyentes, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que los dones no son reclamados. Usted no puede pedir un don más o rechazar el don que ya tiene. No, Dios le dio a usted y a mí, si es salvo, si ha nacido de nuevo, por supuesto, un don como Él quiso. Y según estudiamos en clases pasadas, que Dios no solamente nos capacita con un don, sino nos da también el deseo, el querer como el hacer, para gozarnos en el don. Dios, recuerda, hermanos, que Dios es bueno. Que Dios es bueno. Y el don que Él me da a mí, yo lo voy a disfrutar. Lo más evidente que lo que usted está haciendo en la obra de Dios, en la iglesia, como miembro activo, recuerde que cuando somos salvos somos participantes y somos unidos vitalmente al cuerpo de Cristo. Esto no es algo que usted decide, es algo que Dios hizo. Lo que usted decide es recibir a Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, Él tiene un programa establecido para cada uno, y dentro de ese programa es incluirlo a un ente espiritual llamado la iglesia. Y la iglesia, en este pasaje y en muchos otros más, se presenta como la figura de un cuerpo, y cada uno de nosotros como un miembro. Y en ese miembro nosotros vamos a tener una función específica, y es de responsabilidad de cada cristiano descubrir cuál es ese don, cuál es esa función específica para que usted pueda ser de bendición a la iglesia. Pastor, es que si usted pone muchas excusas, es que yo no puedo, es que yo no me siento capaz, es que yo no tengo tiempo. Hermano, examínese, porque si usted no está activo en el cuerpo es porque no es del cuerpo. Eso es algo lógico, ¿no? Es porque no es del cuerpo. Por eso cada vez usted va a escuchar desde este púlpito una clara explicación del evangelio, para que tantas personas que vienen de otras iglesias vienen con su religión. Y yo entiendo, hermanos, que algunos han sido maltratados en iglesias y vienen ahí con ese pensamiento que va a pasar lo mismo. Aquí usted no va a ser maltratado, va a ser reprendido en el pecado, que es diferente, para que usted entienda cuál es el rol que Dios le dio a usted como miembro que es salvo en la iglesia. Entonces, Él nos dio un don y nos capacitó para servir en la iglesia, para edificar, ¿cierto? Para edificar. ¿Quiénes destruyen la iglesia? Bueno, o inconversos o cristianos carnales. Eso lo miramos en 1 Corintios 3:1. En este pasaje, volvamos allí, 1 Corintios 14, usted va a notar que la Biblia habla de unas fronteras que limitaban a los miembros de una iglesia. 1 Corintios 14, 23, y mire lo que dice la Biblia. Si pues toda la iglesia, ¿toda la qué, hermano? Bueno, la iglesia se reúne en un solo lugar,
y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos. ¿Cómo sabían que este individuo o este otro era de la iglesia y cómo sabían que estos eran indoctos e incrédulos? ¿Cómo creen que sabían eso? A través de la membresía. ¿Lo vio? Es bien claro entender esto. No todo el que entra a un parqueadero es un carro, ¿o sí? ¿Cierto que no? Bueno, no todo el que entra a una cocina es un cocinero. A mí me gusta entrar a la cocina a comer, pero no soy un cocinero. No todo el que entra a una iglesia es un cristiano. Aquí la Biblia que puede ser un doctor incrédulo. ¿Cómo lo sabemos? A través de la membresía. La iglesia, y aquí avanzamos, conocía a los miembros de ella. Por ejemplo, y miramos, en las cartas de Pablo a la iglesia de Corintio se muestra algunos miembros de ella que fueron expulsados. 1 Corintios 5, estamos estudiando la carta a los Corintios. 1 Corintios 5:5, había un pecado de fornicación. 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Y esa fornicación hizo que esa persona fuera expulsada de la membresía. 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Eso es un mandato que dejó ¿quién? El Señor Jesucristo en Mateo 18:15. Él dejó la disciplina de la iglesia. 1 Corintios 5, en el versículo número 11, dice, Dios le dio la autoridad a la iglesia. Dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. No dice que es un hermano, él se llama hermano, pero no lo es. ¿Por qué? Porque es un fornicario. Y dice, fuere fornicario, o qué más, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Dice, con el tal ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo, dice Pablo, para juzgar a los que están afuera? No podemos juzgar a los que están afuera. No podemos disciplinar a los que están afuera. No podemos a los que están fuera ¿de qué? De una membresía, porque estaba hablando en un contexto de una reunión. Yo no puedo disciplinar, yo no puedo amonestar, yo no puedo ayudar a una persona que no quiera dejarse ayudar. Y yo no puedo dar cuenta a Dios por una persona que no se quiera someter a lo que dice la Biblia. Entonces dice, no juzgáis vosotros a los que están, ¿qué? Lea la Biblia, 1 Corintios 5:12. No juzgáis a vosotros los que están fuera. Dice, no juzgáis vosotros a los que están dentro. ¿Dentro de qué? ¿Y fuera de qué? De la membresía, porque no se refiere de la asistencia, porque ellos estaban ahí adentro. A los que están dentro o fuera de una membresía. Si usted todavía son los que dicen, no me juzgue, aquí dice la Biblia que sí debemos juzgarle. No podemos juzgar a alguien que no sea miembro. Yo no puedo disciplinar a alguien o aplicar disciplina o reprensión o la misma iglesia como lo hemos hecho a alguien que no se somete. Yo no puedo meterme ahí porque él no ha expresado ni públicamente, ni personalmente, ni por carta que quiere ser miembro de esta iglesia. Todos pueden venir a la iglesia, todos pueden venir a la iglesia. Pero la membresía debe entender lo que es un miembro. Yo le pregunto, ¿todos pueden ser miembros de la iglesia? Sí, siempre y cuando hayan nacido de nuevo. Hay un solo requisito para ser miembro de una iglesia. Es el mismo requisito para entrar al cielo. Cristo dijo a Nicodemo, si no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Como no puede entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo, no puede entrar a la membresía, que es la embajada del reino de Dios, a la membresía de una iglesia que es la embajada del reino de Dios sin nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos si este individuo, cómo sabemos si este individuo o esta persona ha nacido de nuevo? Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Es algo muy sencillo. Ahora, tanto los miembros, tanto el pastor como las ovejas deben examinar a cada cual antes de ingresar a una membresía. En el caso de una oveja, la oveja debe examinar si la iglesia donde usted quiere hacerse miembro es una iglesia de sana doctrina, y si el pastor que usted va a aceptar, porque cuando alguien acepta la membresía de una iglesia, acepta al pastor que está allí. Entonces, tanto la oveja debe examinar a su pastor
como el pastor debe examinar sus ovejas, porque yo no puedo dar cuenta a Dios por alguien que no se quiera someter, según Hebreos 13:17. Entonces, como oveja debe aceptar en el caso del pastor, o como miembro, debido a que hay falsos miembros y hay falsos pastores. No se le olvide que Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que como espada de dos filos. Entonces corta para allá y cortemos para acá también, pastor. ¿Sí? Entonces si la palabra de Dios no ha sangrado mi corazón, no va a sangrar a nadie más. No va a trabajar nadie más. Yo estoy consciente que la Biblia habla en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7 de que hay requisitos para un pastor. Y usted debe examinar no si le cae bien, no con un argumento subjetivo, sino con un argumento objetivo totalmente bíblico. No importa que a mí no me caiga bien usted, si cumple requisitos bíblicos, usted es mi responsabilidad que yo lo pastoree, lo ame y le sirva. No importa que yo no le caiga bien con sus argumentos subjetivos, que es que está muy gordo, o está muy flaco, o está muy negro, o está muy blanco, o está muy calvo, o está muy mechudo. Eso no entra en lo que la Biblia dice. Es si es irreprensible, si es marido de una sola mujer, si es sobrio, si es hospedador, si es prudente, si no es avaro, si no es codicioso de ganancias deshonestas, si no es dado al vino, no pendenciero, no codicioso, dice ahí, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, un recién convertido, no sea que caiga en la condenación del diablo, y también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Ese debe ser el argumento o la regla a la cual los miembros deben someter a un pastor. No si le cae bien o no, eso no tiene nada que ver. Es alguien, usted va, si se está muriendo, si fue herido en un accidente y se está derramando su sangre y está a punto de morir porque está herido, usted va a un hospital y el médico que lo va a atender es gordo. Si a usted le caen mal los gordos o no, a usted no le importa. Lo importante es que sea un médico que sepa ayudarle. Es lo mismo. Entonces, cuando una persona viene a una iglesia, todos son bienvenidos. Ya miramos que entraban indoctos, incrédulos a la iglesia, son bienvenidos, les amamos, queremos que ellos sean salvos, se conviertan y ¿qué? Sean parte de la membresía. Ese es el deseo de todo pastor y ese debe ser el deseo de todo predicador, claro. Pero para entrar allí en la membresía, esta mayoría, cuando usted puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios 2:6, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6, puede ver que había un miembro que había pecado, pero que 2 Corintios, que se había arrepentido y ellos estaban aceptando nuevamente a este miembro. Probablemente sea el miembro de 1 Corintios 5, no lo sabemos, pero era un miembro que había pecado y había sido restaurado. Y ahí, en base a lo que dice Gálatas 6:1, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle. Es el deber de una iglesia, no solamente hacer discípulos, bautizar, enseñar, sino también restaurar. 2 Corintios 2:5. Pero si alguno me ha causado tristeza, ¿lo tiene? No me lo ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Quiénes son todos vosotros? La iglesia. A un inconverso no le importa absolutamente nada si hay pecado o no hay pecado en la iglesia. ¿Por qué? Porque él no es miembro. Si a mí me duele la cabeza, si a usted le duele la cabeza, ¿estos lentes sentirán algo de eso? ¿Por qué? Porque no son del cuerpo, aunque están ahí pegados del cuerpo. Pero mi dolor de cabeza sí me puede afectar todo mi cuerpo en general, por supuesto. Eso es una figura del cuerpo. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Por cuántos? ¿Quiénes son esos muchos? La iglesia. Ahora, cuando vemos aquí esta idea, y yo entiendo, vuelvo y repito,
que muchos han paseado por muchas iglesias falsas, por allí y por allá, y la falsa doctrina los ha destruido. Ha visto que los dirigentes de esas iglesias no son autorizados por Dios ni llamados por Dios. Yo entiendo que usted fue maltratado y fue maltratada allá. Y usted viene a una iglesia bautista, cristocéntrica, ganadora de almas, y está ahí pensando, ¿será que va a suceder lo mismo? Usted está en todo su derecho de examinar, pero como le digo, con la lupa bíblica. En Hebreos capítulo 13, abra la Biblia allí, usted va a encontrar esta verdad. Empecemos primero con el pastor. Hebreos 13, en el versículo 17. Cuando una persona se hace miembro de una iglesia local, hay un mandamiento. Usted no se hace miembro como un club social, usted se hace miembro ¿para qué? Hebreos 13, 17. Lea la Biblia, por favor. ¿Para qué? Para obedecer a vuestros pastores, plural, sujetaos a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con y no quejándose. Si usted se queja con el otro, con el otro, con el otro, a mí me gusta mejor el capitán. Pues yo le he dicho a los capitanes, vayan y empiecen una iglesia en algún lugar. Y paguen el precio, porque aquí todo lo tienen. No han pagado el precio. Y vaya, empiece una iglesia, nosotros le apoyamos y llévese a esos mañosos, a esos hermanos. ¿Sí? Pero cuando usted se somete a la membresía de una iglesia, usted no debe quejarse, dice aquí la Biblia, sino que lo hagan con alegría, dice, no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces es justo que el pastor dé cuenta a Dios por alguien que no obedece ni se someta. ¿Es justo? ¿Es bíblico? Por supuesto que no. Entonces, antes de que usted se quiera ser miembro de una iglesia, ¿qué tiene que examinar? Hebreos 13:7. Hebreos 13:7. Dice, acordaos de vuestros pastores, acordaos, estar pendiente de ellos, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted tiene que ver de ese individuo llamado pastor? Que le haya hablado ¿qué? La palabra de Dios. Es algo muy importante. Si ese personaje, así usted le caiga mal, le habla la Biblia, ese debe ser un pastor donde usted y yo debemos someternos. Yo tengo pastor y yo me someto, pero yo no me voy a someter a cualquiera. Tiene que ser un hombre que me hable a mí la palabra de Dios y que me cuide y que me ame y que me presione para yo crecer. Y dice aquí, considere o considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Usted que viene de otra iglesia y quiere ser parte de esta, usted debe mirar el resultado de la conducta del pastor. ¿Estamos nosotros listos para ser examinados? Por supuesto. La iglesia votó hace unos años atrás para que esta persona fuera el pastor. Y aquí estoy por primero Hechos 20, 28, porque el Espíritu Santo me puso y se confirmó a través de una membresía que por la gracia yo gané para Cristo. Entonces, en ese sentido, en la persona que quiere añadirse a esta iglesia local, debe considerar el pastor, que él le hable la palabra de Dios, considere su conducta e imite su fe, es decir, sígalo, obedézcalo y hágase miembro. Entonces, en juntos casos es igual. El pastor debe examinar a la persona para que yo tenga que dar cuenta a Dios por alguien que sí se quiere someter al liderazgo, y la oveja debe escoger. Si a usted no le gusta el pastor, no es bueno que estuviera aquí, porque es el que va a escuchar usted a toda hora. Amén. Es el que le va a llamar. Hey, hermano, usted no está haciendo bien, por favor. Parte de mi trabajo, supervisar, obispo, tiene que ver con eso. Y la Biblia nos manda en algunos casos, busque la palabra de Dios. Dice en el versículo 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor, refiriéndose al pastor, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija ¿a quién? A los que se oponen, poder bajo control,
con la Biblia en la mano, para que por si quizás Dios le conceda que se arrepientan, para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Otro texto que a algunos no les gusta, Tito capítulo 1 versículo 13. Yo a veces le digo a los hermanos, ¿cómo obedezco esto en algún caso de rebeldía, en algún caso de un individuo que quiera continuar con su fornicación, con su adulterio, con su chisme, con su división, con su falsa doctrina? ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Vamos a dejar que haga lo que quiera en la iglesia? No, hermano, porque eso lo va a afectar a usted. Yo tengo que dar cuenta por los que son miembros, que ellos mantengan una vida espiritualmente hablando sana, que sus hijos pueden llegar al matrimonio limpios, que sus hijos puedan servirle a Dios, que sus hijos sean bendecidos, prosperados. Ese es mi trabajo, y si usted no ayuda, por supuesto no podemos ejercer ese pastorado como Dios manda. Tito 1:13 dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, a ver, no se le va a hacer ampolla en la boca. Por tanto, repréndelos duramente. ¿Para qué? No es con un propósito maléfico. Si es para que sea sano, la palabra higiénico, en la fe. Si hay alguien que va al médico con una herida totalmente infectada, inflamada, y se le ve que alrededor tiene rojo y en el centro como un poco de pus, y le está doliendo tanto que ya le está afectando otros miembros del cuerpo, y usted va a una enfermera y usted quiere que eso, que le quite ese dolor, que le quite esa fiebre que no lo deja trabajar, que no lo deja dormir, que no lo deja comer, y usted quiere que esa persona le ayude a quitar ese dolor tan terrible, esa fiebre, y llega donde una enfermera, y la enfermera saca un pañuelito y lo mete en agua tibia y se lo pone ahí. Y usted dice: ay, qué buena enfermera, mire tan chévere que me hace. Pero usted sale de ese lugar y la cosa sigue igual o peor. Pero si usted llega donde una enfermera de esas que son muy buenas y le dice: tiene una tremenda infección, saca una jeringa, una aguja bien larga y le mete ahí y le chuza, y luego le abre y le espicha y le saca esa pus podrida llena de sangre, y luego le abre y le aplica un antiséptico y le empieza a arder, hermano, de una manera impresionante, y usted está a punto de querer matar a la enfermera, pero y luego agarra una aguja con un hilo y le atraviesa así la carne y empieza a coserle, y luego le pone encima algo más y le aprieta, y usted sale con ganas de pegarle a la enfermera. Pero al ratico usted sintió bien. Repréndenlo duramente para que sean sanos en la fe. Pablo habló de una realidad que a veces no se considera con importancia, de la membresía. Por eso surgen problemas terribles en la iglesia cuando no se siente tan importante el tema de la membresía. Él habló de esto, 2 Corintios, a los mismos Corintios, capítulo 11, versículo 26, y él habló de un peligro. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 26, y él hablaba de su experiencia como apóstol, y él dice que él estuvo en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro de los desiertos, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y cuando no consideramos este tema, vamos a caer en graves problemas familiares. Pastor, es que yo le presté un dinero a un hermano. Hermano, hemos dicho desde el púlpito: no le preste dinero a nadie, ni pida dinero prestado a nadie. Y pastor, y estoy mal, estoy amargado, me quiero largar de la iglesia. ¿Y por qué? Es que le presté dinero a un hermano o a una hermana y me lo robó. Hermana, usted nunca me pidió consejo. ¿Cómo se llama el individuo? Tal. Él no es miembro de la iglesia. ¿Ahora entiende un poco? Es para cuidarlo a usted, hermano. Es que el hermano vino a mi casa y me visitó
cuando mi esposo estaba trabajando y yo como lo vi en la iglesia y como el hermano, y vino acá. Y puede pasar cualquier desenlace. Debe tener usted saber quién es miembro de la iglesia. Ahí vino una hermana: pastor, yo perdí tantos millones. Hermana, ¿alguna vez usted me pidió consejo? Bueno, yo conozco a la gente. Otro hermano, con todo respeto, me dijo: pastor, casi me dan de puñalada su nombre. Y usted me llamó a mí para decirme si ese hermano era de recomendar para que trabajara con usted. No lo hizo. Para eso la membresía, hermanos. Es para cuidarlo a usted. Gálatas 2:4. Y esto a pesar, Gálatas 2:4, de falsos hermanos introducidos a escondidas. Hermano, cuando se presiona el tema de la membresía, usted verá que los falsos hermanos van a quedar a descubierto. Van a reaccionar naturalmente. ¿Qué pasa si un vaso de leche se le aplica 2 limones? Hay una reacción química a los elementos. ¿Qué pasa? Se corta. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios se aplica en un inconverso? Rechaza. ¿Me entiende, hermanos? ¿Qué pasa cuando usted a un vaso de leche le echa 3 cucharadas de café instantáneo con 2 de azúcar? Hay una mezcla de elementos que es rico. Entonces, siempre que se predica la palabra de Dios, los falsos cristianos o los cristianos carnales van a reaccionar incorrectamente. Por eso predicamos de esta manera, porque el cristiano verdadero va a alimentarse, va a asimilar, va a estar feliz, va a estar contento con una iglesia que lo ama, con una iglesia que le enseña la verdad, la palabra de Dios. Y los falsos cristianos van a ir saliendo. Entonces, no se preocupe en un sentido de: ay, ¿qué pasó aquí? Que los falsos cristianos van saliendo y se van buscando otra iglesia. Hay personas que han abierto mi corazón y me dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo venía aquí con ganas de meter esta doctrina y no he podido. Y por eso me voy. Y yo le dije: qué bueno, porque no van a poder, hermanos. No van a poder. Porque hay un señorío y el señorío es de Cristo. Entonces la membresía es una forma de seguridad para no destruir los verdaderos creyentes, de aquellos que quieren hacer daño. Un genuino creyente no tendrá ningún problema con identificarse con un grupo de personas que están de acuerdo con la Biblia. La práctica entre los cristianos de la membresía eclesiástica se ha desarrollado a través de los siglos, y nosotros los bautistas hemos sido precursores de esto, como un intento en la ayuda de mantenernos firmes unos a otros en responsabilidad, en amor. A través de identificarnos con una iglesia en particular, estamos haciendo saber a los pastores y a otros miembros de esta iglesia local que estamos intentando en comprometernos con asistencia, con ofrendas, con amor y con servicio. Eso es lo que es un miembro en el cuerpo. Nosotros incrementamos las expectativas de otros hacia otros en estas áreas y hacemos notar que somos la responsabilidad para esta iglesia local siga creciendo y siga avanzando. Aseguramos a la iglesia nuestro compromiso para Cristo a través de servirnos unos a otros, a través de animarnos unos a otros y a través de reprendernos unos a otros, y que nos comprometamos a servir en amor y a hacer ánimo para nuestro crecimiento espiritual. Entonces, en este sentido, la idea de membresía eclesiástica es una idea bíblica. 1 Corintios 12:12. Entonces, proviene, entre otras cosas, de analogías, de figuras, que en el Nuevo Testamento lo hace. Especialmente el apóstol Pablo da una analogía del cuerpo a referirse a la iglesia local. 1 Corintios 12:12 dice, ya lo hemos leído, pero dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿todos tienen cuerpo? Porque si no vino con su cuerpo, mejor no venga. Vino con su cuerpo, ¿cierto? Porque algunos me escriben: pastor, no fui en presencia, pero estuve en espíritu. Entonces,
Si va a seguir viendo así, mejor no siga asistiendo. Así es un cuerpo, dice, pero así como el cuerpo es uno y tiene ¿cuántos? Muchos miembros. Ahí está su cuerpo, ¿lo tiene? A ver, tóquese una cachetadita a usted mismo para si se está durmiendo. Y ahí está su cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, ¿siendo cuántos? Muchos. Ahí está el ojo, la oreja, la boca, la lengua, la faringe, la laringe, el cerebro, el cerebelo. Todo está ahí, ¿no? El pelo, algunos muy pocos y otros con mucho. Ahí está el tímpano, el martillo, la cera, el mugre. Ahí está su cuerpo, sus dedos, sus huesos. Todo está ahí. Cada uno tiene una función específica, un propósito específico. Versículo 13, versículo 12 al final. Así también Cristo. Entonces, lleva la figura del cuerpo y la traslada, la aplica a la iglesia. Entonces, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, la palabra insertar. La palabra bautizar no tiene nada que ver con un misticismo, no, o un dogmatismo. Simplemente es una palabra transliterada que no se encontró en ese sentido una palabra en español. En otras palabras, este es lapicero, este bolígrafo lo voy a bautizar dentro de mi bolsillo. Entonces, lo que quiere decir es que cuando una persona se arrepintió y creyó en Cristo, esa persona, por la obra del Espíritu Santo, fue arrancada del mundo y colocada dentro de ese cuerpo que es la iglesia, y ahora Él lo puso a usted en el lugar. Él corrió la ficha, lo puso en un lugar, así como el ojo ve, la oreja oye, qué cosas, ¿no? Interesante, profundo. El problema es que algunos son ojo y están oyendo, y algunos son oreja y están viendo. Están mal ubicados en el cuerpo, mis queridos hermanos. Es como si yo estuviera haciendo obra de evangelista, siendo que soy pastor, y así sucesivamente. Hermanos, aunque soy pastor, hago obra de evangelista en este sentido aquí como pastor, pero cada uno debe mirar. Fue colocado en un cuerpo, sea judío, griego, y subraya estas palabras: miembros. Cada vez que usted vea miembro, póngale una línea ahí: miembro, miembro. Sean esclavos, libres, a todos se nos dio a ver el mismo espíritu. Versículo 14, estamos en 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Subraya la palabra miembro. Efesios 5:30. Entonces, aquí está la figura del cuerpo. Efesios 5:30 dice la Biblia: porque somos ¿qué? Subraya eso, somos ¿qué? Miembros, activamente, vitalmente, estructuralmente. Deme una persona que diga que lleva 2, 3 meses sin asistir a la iglesia y dice que está vivo. Es falso, porque nadie puede vivir sino permanecer en mí y en mis palabras, dice Cristo. Entonces es vital, es algo natural. Hagamos un ejemplo: quítese el dedo, mejor no lo haga, pero si se quitara el dedo, déjelo por ahí. ¿Cuántas horas? No puede existir, no puede vivir. En una ocasión un hombre era conductor de un camión, y yo le dije a él que se quitara las argollas, los anillos, para poder cargar un camión, porque por seguridad industrial. Se quitó todo menos uno. Dice que ese era una parte sentimental. Y bueno, estaba arriba en la compuerta y se agarró de la compuerta y saltó. Y el anillo le quedó ahí arriba. Y me dice él que sonó como cuando usted le quita el corcho a una botella. Y él cayó al piso y su dedo le quedó en la carrocería. Inmediatamente empezó a chorrear sangre. Él estaba muy lejos, alcanzó a llegar al hospital, hice una mala práctica, y lo que dijeron era que tenían que traerlo a Bogotá. Yo fui rápido, lo encontré con él, fue el momento más rápido. Hice un récord, hora 45 minutos de Villado a la clínica La Samaritana. Pero cuando llegó, su dedo ya estaba muerto. ¿Usted piensa que puede? No puede, o está muerto. Hay un grave problema allí, hermanos, de que una persona no se congregue, no se una con otros. Este concepto de la membresía viene de la salvación de que el Señor Jesucristo nos dio a nosotros por medio de la gracia, de manera que coloca en las iglesias a todo cristiano, a todo cristiano. Y aquí vamos a pisar callos a más de uno. Hechos 2:47. Es interesante saber esto.
Y es misterioso también pensar tantas cosas de la realidad espiritual de la salvación. En Hechos 2:47 dice la Biblia que la iglesia, después de predicar el evangelio, de bautizar, se bautizaron 3,000, y dice que se añadieron. ¿Se añadieron a qué? Bueno, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día, ¿a dónde? El Señor no añadió a un grupo de WhatsApp, no. El Señor no añadió a una iglesia virtual o algo así, no. Añadía a la iglesia, que también es asamblea. Entonces, cada vez que una persona es salva, es añadida ¿a dónde? Despiértalo, eso, gracias. Los miembros, hermanos, son unidos. Cada persona que es salva es unida ¿a dónde, hermanos? ¿A dónde? A la iglesia. A la iglesia. No es que tienen que venir a mi casa a hacerme el culto. No, Señor, usted es añadido a la iglesia. No, la iglesia es añadido a usted. No hay iglesia virtual. Eso es falso, es presencial. La iglesia se reúne en un solo lugar, lo leímos ahorita. 1 Corintios 12:18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Pastor, pero a mí no, yo soy la excepción. ¿Usted puede creer esa mentira? No, Dios ha colocado a los miembros. Pues es que a mí no me gusta esta iglesia, yo voy a seguir viniendo. Tenga mucho cuidado, porque si usted es salvo, Dios mismo lo colocó como miembro en la iglesia, en el cuerpo, como Él quiso, no como usted quiere, no como yo quiero. Viene también de una obligación mutua. La iglesia, entonces, ¿cómo entiende usted qué es la iglesia? La iglesia es un cuerpo, y se supone que usted sea un miembro. Amén. No un accesorio. Y no me salga con el cuento que ya lo estoy sacando de la iglesia. No, le estoy enseñando para que usted realmente ingrese y que no se quede ahí en bambalinas, como los fariseos que se quedaban parados en la puerta, ni salían ni entraban, y estorbaban a los que estaban entrando. Si va a entrar, entre; si va a salir, salga. ¿Están todavía? La iglesia es un cuerpo, mis señores. Veamos eso, Mateo 23, esto que estoy diciendo. Mateo 23 dice: el Señor dijo aquí en el versículo 13, Mateo 23:13, hablando a estos fariseos: mas hay de vosotros, ¿qué? Escribas y fariseos, hipócritas, aparentaban ser, pero no eran, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Qué triste eso, ¿no? Y se me viene a la mente este otro texto, Lucas, capítulo, ya le digo, Lucas 15, dice, cuando en la parábola del hijo pródigo, y no es el hijo pródigo, son los dos hijos pródigos, los dos. Y el hijo pródigo se fue y el otro hijo pródigo se quedó. Ahí están a veces cristianos en la iglesia que no se han convertido y están ahí, ni hacen ni dejan hacer, como dijo la abuelita, ni raja ni presta el hacha, pero sí están criticando y están molestando todo lo que se ha hecho por años. Y en Lucas 15 dice, versículo 25, ahí están, aquí hay muchos hijos mayores esta noche, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vio y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, ustedes ya saben la historia, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Qué bendición cuando un alma se convierte, viene a la iglesia, se bautiza, empieza a crecer y es miembro de la iglesia. Pero aquellos que ni hacen ni dejan hacer están ahí como, versículo 28, están así, mire, se enojó, enojados, a mí no me dejan participar.
No se enoje. Bienvenido a la membresía. Entre o salga, pero no se quede ahí. Todos son bienvenidos. Pero no podemos retener a nadie, hermano. Les amamos, de verdad les amamos. Pero haga las cosas bien. Él se enojó y ¿qué dice? No quería. ¿No quería qué? No quería entrar a la fiesta. No quería entrar a celebrar, no quería entrar a ganar almas, porque en el contexto de Lucas 15 se está refiriendo a las parábolas de los perdidos. Y no quería entrar al gozo de ver gente bautizada, de ver gente transformada. No quería entrar en la fiesta de enseñar, discipular a otros. Él quería la preeminencia para él, pero no. Ni siquiera la preeminencia era para el otro, la preeminencia era para el Padre, que es amoroso. Pero no querían entrar. Dime una cosa, ¿por qué no quiere entrar, hermanos? ¿Por qué no quiere ser examinado? ¿Por qué no quiere estar bajo un control, bajo una disciplina? ¿Por qué no? Entonces, viene también de una idea, no solamente de una iglesia, sino también viene de otro concepto. Y ese concepto, hermanos, tiene que ver con que los miembros, viene del concepto de la salvación, somos miembros, ¿cierto? Los unos de los otros. Y entonces esta obligación debe ser mutua. Mi obligación como pastor de someterme a la Biblia y de someterme a lo que la Biblia dice, al concepto escritural de, mire, si un pastor se equivoca, 1 Timoteo 5 dice, repréndelo delante de todos. Pero también debe haber un equilibrio en ese sentido. Cuando la Biblia habla juntos y unos con otros, ¿no tiene que ver esto con la membresía? ¿Cómo se aplicaría este versículo, Hechos 2:42? ¿Cómo se aplicaría? Ya vamos terminando. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes? Pues los salvos, los que se habían acabado de añadir en Hechos 2:41. En la comunión unos con otros. ¿En la comunión qué? ¿Cómo se cumple esto sin una membresía? Comunión unos con otros. Pablo dijo, ¿hay comunión el creyente con el incrédulo? Entonces, ¿cómo podemos cumplir comunión unos con otros? Debemos ser cristianos todos. Eso habla de una membresía de convertidos. Pastor, es que yo no me siento bien, yo no tengo comunión unos con otros. ¿No será que alguno de los dos es incrédulo? Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas, ni Cristo con Belial, ni el creyente con el incrédulo. Entonces, ¿por qué usted no se siente bien en una iglesia donde exaltan a Cristo y proclaman a Cristo y predican la Biblia, la sana doctrina? Hay un grave problema. O todos nosotros estamos mal, o la Biblia está mal, Dios está mal y usted está bien, o al contrario. ¿Cómo podemos obedecer esto juntos? Hechos 2:44, otra vez, subraye la palabra juntos. Todos los que habían creído estaban ¿qué? Juntos y tenían en común todas las cosas. Hechos 2:46, asimismo, perseverando ¿qué? Unánimes. ¿De qué habla esto, hermanos? Tiene que ser en un contexto de membresía. Cada día, ¿en dónde? En el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían ¿cuántos? ¿Cómo? Juntos, con alegría y ¿qué? Sencillez. Cristo lo dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Y ya sabe cuál es el verdadero concepto de amor. Una persona que ama no alcahuetea el pecado y su rebeldía y su desobediencia. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Eso está claro en el libro de Proverbios. Estos textos se ven claros solo con la idea de membresía eclesial. Muchos ven una iglesia. ¿Cómo usted ve una iglesia? Aquí terminamos esta idea y damos para de aquí a 15 días continuar. Muchos ven una idea o asisten a una iglesia solo por costumbre, por religión, pero no han entendido el verdadero significado y el propósito de lo que es una iglesia. La iglesia local existe para mostrar a las naciones la gloria de Dios, no para alcahuetear su pecado, mi hermano. Algunos miran la iglesia de una manera consumista y mundana. Ven a la iglesia como una empresa, como un negocio. Ven al pastor como el gerente, un relacionista público.
Si Él me habla mal en contra de mi pecado, entonces ya no vuelvo y busco otra. Y por eso la idea de que ¿a qué horas es el servicio? Me da mucha pena. Esto no es un servicio, esto es un culto a Dios. De ahí nace esa falsa idea. ¿El servicio a qué horas es? No, Señor, no es un servicio, es un culto a Dios. Vienen la idea que cuando van a un restaurante y se le salió el pelo en la sopa, pues ya no vengo y ni le doy propina. Algunos tienen una idea así de lo que es la iglesia. Eso es humanismo, eso es antibíblico. La iglesia no es nada de eso. La iglesia es un cuerpo de creyentes. Y cada miembro se soporta uno al otro. La gente viene y si no le gusta la iglesia, si no llena mis expectativas, entonces busco otra y amenaza, me voy a ir. Hermano, esto no es para que usted amenace. Dios sigue siendo Dios sin usted y sin mí. La iglesia sigue funcionando sin usted y estoy seguro que la iglesia sigue funcionando mejor sin mí. Es que la iglesia de Cristo no es su iglesia, es la iglesia del Señor. Y ellos están buscando otra iglesia que tenga una mayor promoción. Vengan 2 y le damos 3. Venga hoy 20% de descuento. O cosas que ofrecen en su inventario, en su catálogo de productos. Aquí tenemos culto, sección para homosexuales. Aquí tenemos culto para lesbianas. Aquí tenemos culto para esto. Los fumadores están en la parte de allá. Esto no es una iglesia, hermano. Una iglesia es una membresía de gente convertida a Cristo, que anda en un camino santo y puro. Eso no es como usted quiera. Y a mí no me gusta esto. Aquí no es si a usted le gusta. Esto no es un banquete. O toma toda la Biblia o no toma nada. Por eso tratamos de exponer la Biblia versículo por versículo, porque ni usted ni yo tenemos derecho de cambiar el concepto bíblico de lo que es una iglesia. La mayoría de la gente en la sociedad está mirando una iglesia como si fuera un club de fútbol o fuera un club de una asociación benéfica, y por eso vienen y dicen: tengo hambre. Y yo le dije: esto no es un restaurante, esto es una iglesia. El restaurante está en la otra cuadra. Y pastor, venga, pues con mucho gusto yo voy a orar por usted, le voy a predicar el evangelio y le voy a reprender el pecado. Pero no estamos con la idea de amontonar amontonar una cantidad de personas incrédulas, sin conversión, que luego estén saliendo allá y blasfemando el nombre de mi Dios, No, hermano, eso no es la iglesia. La iglesia local no es un club. No es un proveedor de servicios que existe por el permiso del Estado. La iglesia local no es un club para cristianos, no es una asociación benéfica donde la membresía es opcional. La iglesia no es un grupo abierto de personas que comparten un interés en asuntos religiosos y que se reúnen semanalmente para hablar de lo trascendente. No, tampoco es un proveedor de servicios donde el cliente tiene toda la autoridad y la razón. No. Es irónico que llamemos al culto servicio. No, es un culto. Es como estar diciendo un título allá: entra a la zona de parking a las 11 de la mañana y arreglamos tu alma en 60 minutos. O venga que está el hermano Helber y él le atraerá su amor en 3 semanas. O tómese esta bebida y se lo aseguro que vendrá la prosperidad. Eso no es la iglesia, mis hermanos. La iglesia es un lugar para que el pecador se arrepienta, se humille delante del señorío de Cristo. Nos humillemos a lo que dice la palabra de Dios. Y si usted quiere ser parte de una iglesia de esa manera, es bienvenido. No nos unimos a una iglesia, nos sometemos a una iglesia. Y si usted lo está entendiendo hasta aquí, déjeme decirle que es bienvenido a vivir una vida cristiana correcta, bíblica, cristocéntrica. Que siempre estaremos pendientes de que su vida espiritual,
que usted y yo cada día nos parezcamos más a Cristo y no al mundo. Esa es la iglesia. Y por supuesto que todos podrán ser parte de ella. No se le olvide que si usted tiene la idea de estar pensando en entrar al cielo, puede entrar únicamente si ha nacido de nuevo. Y si usted está nacido de nuevo, por supuesto no practica el pecado. No se imagine algo diferente. Dígale a Dios: Señor, yo quiero hacer lo que tú dices. Además, ya estoy cansado de ir de aquí para allá, a lugares que no exaltan a Cristo, que nos predican la Biblia y que no atacan el pecado. Si necesita una iglesia de esa manera, esta iglesia es para usted. Si está buscando un club social o un lugar donde le ofrezcan catálogos diversos de servicios especiales, este no es ese lugar. Le tocaría ir a un centro comercial a ver si allí encuentra eso. Pero aquí seguramente va a encontrar a Cristo y va a encontrar su palabra. Señor, ayúdanos a entender la Biblia porque no es fácil. Yo solamente quiero preparar mi vida para que algún día yo esté delante de ti dando cuentas y entregar una iglesia que tú me encomendaste. Una iglesia que te amó, te sirvió, te conoció. Una iglesia que de ninguna manera quisimos agradar a los hombres sino a Dios. Y que por supuesto una iglesia que amó de tal manera que enseñó, instruyó, corrigió, dio la oportunidad de que cristianos usaran sus dones espirituales para servir, para ganar almas, para hacer que otras personas sean sacadas del error, del mundo, del pecado y sobre todo de la condenación del infierno. Hermano, si usted quiere ser esa clase de cristiano, la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da mayor gracia al humilde. Y dice: y miraré a aquel que se humilla y tiembla delante de mi palabra. Eso es lo que Dios está buscando. Un lugar donde se enseña la Biblia es el lugar donde usted debe estar juntamente con su familia. Hay beneficios de ser miembros de una iglesia. Hay cuidado, hay protección. Este mundo cada día va de mal en peor. Este mundo, los días son malos, el pecado asedia. Y usted necesita un lugar de protección, un lugar donde Dios esté, un lugar donde el respaldo de Dios esté para su vida. ¿Dónde va a querer que sus hijos crezcan? ¿Dónde va a querer que sus nietos crezcan? ¿En una iglesia liberal? ¿En una iglesia donde le permiten cualquier clase de pecado? ¿En una iglesia que se parece al mundo? ¿No está usted hastiado del mundo? Es de beneficio ser parte de una iglesia, no perfecta, pero una iglesia bíblica. Señor, aquí estamos. Queremos servirte. ¿Habrá algún cristiano que dice a Dios: Señor, yo quiero ser miembro de una iglesia así? Yo quiero ser miembro de esta iglesia local. Y si usted ya es miembro, dele gracias a Dios. Levante la mano para decir: yo quiero seguir siendo miembro de esta iglesia. Yo creo que me conviene. Yo he visto que mis hijos han sido bendecidos en esta iglesia, mi matrimonio. Yo quisiera eso. Usted que pide membresía, déjeme ver su mano levantada. Y examine su pastor. Si usted no está de acuerdo, no importa, la amamos de todas maneras. Pero sí debería buscar una iglesia que tenga un estándar alto sobre la santidad. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Manos levantadas a los que dicen: yo quiero ser parte de esta iglesia. Dios le bendiga. 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 Bueno, los demás pueden seguir viniendo. Y mi oración es que algún día usted sea miembro de esta iglesia, que pueda entender
la palabra de Dios. De un asistente a miembro, muchos asisten y siguen asistiendo. Nuestras oraciones, nuestro servicio también personal. Pero ¿por qué no comprometerse con Dios y con su iglesia? La gente se compromete hoy con los bancos, firman, aceptan cosas, términos, condiciones, de cosas basura, de aplicaciones. Pero cuando se refiere a las cosas de Dios, ¿se da cuenta dónde está su prioridad, hermano? Su prioridad está mal. Tiene un mal concepto. Acepta términos y condiciones de aplicaciones que están destruyendo su vida, pero no aceptan términos y condiciones de la palabra de Dios. Habrá alguien que dirá: pastor, el problema mío es que yo no estoy 100% seguro de que si muero voy al cielo. Pastor, ore por mí, yo necesito hoy a Cristo, yo necesito convertirme a ti. Este pecado me tiene aburrido, ya no quiero vivir así. ¿Hay esperanza para mí? Pues por supuesto, Cristo murió por usted. Nomás pídale a Cristo que le salve y Él le va a salvar, Él le va a perdonar. Dígale con todo su corazón: Señor, me arrepiento de mis pecados, pongo mi confianza en ti, Señor. Creo que moriste en la cruz por mí, resucitaste. Por favor, sálvame, te necesito. Hable con Dios y seguramente Dios le va a salvar, Dios le va a perdonar, Dios le va a ayudar. Señor, sigue edificando tu iglesia, sigue añadiendo a la iglesia a los que van siendo salvos. Te lo pido, mi Dios, tú eres el Señor de esta iglesia, en el nombre de Cristo. Amén y amén.